Seguimos aquí en Zona de Giro hasta las 2 de la tarde y en esta oportunidad, en este bloque del programa, tenemos el honor, el orgullo y el desafío de charlar con un gran referente del movimiento peronista. Es economista, es dirigente peronista, fue funcionario, estuvo participando activamente de la década ganada y de lo que siguió después de la década ganada. Es ni más ni menos que Roberto Feletti. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Exageraste la presentación, no es para tanto. No, todo verdad, todo verdad. Me inhibe, pero bueno. Sí, Gracias por recibirme. Por favor, Roberto. Fue secretario de Comercio entre 2021 y 2022. Hoy, ¿en dónde estás laburando? Hoy estoy en el Senado con Verónica Magario. Ahí yo hace más de, casi 10 años que colaboro con ella, la acompañé en la gestión de La Matanza como secretario de Hacienda, ahora en el Senado como secretario administrativo, con los interregnos de la Secretaría de Comercio y demás. Pero en general, Verónica como dirigente es una persona que admite desarrollos y eso es muy importante. Ok, bien. Entre otras cosas, el libro, que existe un equipo de economistas, que se pueda pensar, que se pueda discutir. Es decir, permite desarrollo de línea de pensamiento. Y eso me parece importante. ¿No es normal en la política de estos días eso? Y yo lo vi poco. Ok, bien. Yo lo vi mucho en los 90, cuando fuimos gobierno en la década ganada. Obviamente, cuando uno administra el Estado, se preocupa menos por desarrollos intelectuales y más por la gestión, lo cual es lógico. Pero después del 2015 no vi muchos espacios que se permitieran desarrollos, incluso ni siquiera orgánicos. Puede ser que ahora con la escuela Néstor Kirchner en el Partido Justicialista Nacional haya desarrollos, pero no he visto desarrollos de grupos de pensamiento. De pensamiento. No Roberto, digo que el nuestro sea bueno, pero por lo menos que Verónica lo permite. No, claro, por supuesto. Roberto está presentando su nuevo libro, De Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas. Vamos a hablar un poco de la tesis del libro, indudablemente. Pero quería preguntarte, en principio, ¿por qué este recorte de Macri a Milei? ¿Y antes? Bueno, antes estaba, pero pareciera que los tiempos se aceleraron. ¿Por qué? Porque Macri y Alberto Fernández, desde la reapertura democrática, son, y tal vez de antes, son dos presidentes, ¿sí?, que no pueden reelegir. Macri pierde en primera vuelta y Alberto ni siquiera se pudo presentar. Se inaugura una etapa, decís ahí. Ahí se inaugura una etapa de agotamiento del sistema político. Y donde termina de coronarse eso es cuando tenés un presidente como Milei que por primera vez, ya te diría desde 1916, desde que hay voto, que no tiene en su gabinete orgánicamente a los partidos fundantes de la Argentina. No tiene una alianza con el radicalismo, como en su momento la tuvo el PRO, o una coalición peronista amplia. Es decir, no tenés los partidos fundantes integrados al gobierno. Claro. Si vos mirás su gabinete, después habrá terminales de alguno, pero digamos... Entonces, lo que está evidenciándose que este país inviable está empezando a encontrar un proceso de hundimiento, de crisis, que se expresa en lo institucional, pero que es económico, porque es el fondo en el 2018, el fondo en el 2024, 25, o sea, en 7 años, estos ciclos se acortaron. Estos ciclos de endeudamiento y fuga que estuvieron presentes de la dictadura cívico-militar tenían ciclos más largos y tenían periodos de estabilidad más largos. Esto me parece que empieza a agotarse y me parece que Milei tiene dos componentes. Obviamente uno es la coyuntura de lo que estamos viviendo, pero otro es el intento que hace Milei, y que veremos como que está en proceso, de saldar definitivamente este péndulo que aparece en la tapa del libro. A partir de apoyarse en los Estados Unidos, como ningún gobierno se apoyó, ni siquiera el de Menem, con las relaciones carnales, desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que Milei va a apostar a disciplinar a un sector empresario nacional, europeo y brasileño, si querés, porque fueron
los que actuaron en este proceso, y va a desplazarlos, para eso el RIGI, y en definitiva ordenar el país hacia otro lugar. Creo que esa es la apuesta estructural de Milei. ¿Puede triunfar? Y es un gran interrogante. Él tiene dos cuestiones. Tiene que consolidarse políticamente, es decir, ganar las elecciones de medio término, que hasta ahora pareciera, por lo que ocurrió en la ciudad, yo creo que la elección que gana Adorni es más cualitativa que cuantitativa. Si no, vamos a entrar a discutir si tiene un legislador más, menos. Me parece que ahí fue no arreglo con Macri, lo retiro definitivamente, le rompo la cabeza en su distrito e instalo a mi vocero. Un gran triunfo de Karina, digo, entre otras cosas. Sí, total. Eso por un lado. Y el otro tiene que desregular completamente el mercado cambiario. No va a entrar dinero, no va a entrar flujo de capitales si no lo pueden llevárselo. Esas son las dos cuestiones. Claro. Consolidarse políticamente y desregular completamente el mercado cambiario. No, y vos mencionaste recién, estabas haciendo como el raconto, ¿no? De estos años, estos ciclos, esta suerte de alternancia desde la debilidad, digamos, ¿no? Sí, desde la debilidad, porque cada ciclo termina dejando a los sectores populares en peor escalón, en un escalón más bajo. ¿Se puede seguir hablando de burguesía nacional en este marco? No, yo creo que no. Yo creo que ese es el problema que enfrenta el peronismo, más allá que, producto del fracaso de la coalición del Frente de Todos, hay un clima antiperonista muy fuerte, que yo no veía desde mucho tiempo atrás. Pero al margen de eso, que es la situación coyuntural, pensar que vos podés desarrollar una alianza de clases con sectores que permanentemente buscan pescar en la pecera porque es sostener mercados monopólicos y capturar excedente vía precios, valorizarlos financieramente contra el Estado y llevárselos manteniendo una tasa de inversión respecto al producto muy baja, es muy difícil pensar esa alianza. Si vos me decís, tiene que haber sector empresario, un sistema capitalista, sí. Yo trabajaría con las 120.000 empresas medianas que articulan con la cúpula y con las pymes son más o menos 450.000, ahora deben ser menos. Pero es eso que intentó Helvar en los 70, pero me parece que pensar que vos vas a tener una política de acuerdo con Techín, con Bulgeroni, yo los nombro y me hago cargo porque digo, no hace falta que ustedes compartan, Galperín. Con Aluar, con Galperín, digo, me parece que no, me parece que salvo que el Estado sea capaz de disciplinarlos, que yo creo que una oportunidad se perdió cuando logramos poner un director por las FJP expropiadas, lo que expropia Maduro, en esas empresas, y se podía haber discutido la reinversión de ganancias. Porque el ejemplo más acabado del fracaso de esta burguesía es el gobierno de Macri. El gobierno de Macri recibe un país desendeudado. Le dan al mismo ministro que está hoy 65.000 millones de dólares al sector privado. Y no lo puede ordenar y tiene que pedir desesperado al fondo. ¿No lo puede o no lo quiere? Yo creo que no puede. Yo creo que la causa de los cuadernos fue el último intento de ordenarlos. Creo que no, porque una cosa es consolidar un modelo conservador con una pauta distributiva regresiva. Sí. Pero yo reinvierto las ganancias. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Es muy distinto a un patrón de fuga. Digo, el modelo chileno de la salida de la dictadura se organizó y duró casi 30 años en un esquema de una pauta distributiva regresiva, con un grupo de empresarios o de conglomerados empresarios que definían un modelo de funcionamiento de la economía, y bueno, y un sistema institucional que lo acompañaba y redistribuía en términos de salud, educación y demás. Brasil logró un modelo industrial de Getúlio Vargas para acá, hablando con los varones del café, que reinviertan la renta agropecuaria en industria, y hasta se permitió, después de frenarlo 3 veces, que un obrero industrial sindicalista llegara a la presidencia de la 8ª economía del mundo. No es una experiencia menor la de Brasil. No. Lo que quiero decir es que este sistema empresarial lo único que concibe es endeudamiento y fuga. Lo único, no genera una ampliación de mercado, aún teniendo las probabilidades. Probablemente Macri no lo quiso,
tuvo las disputas de sus negocios, porque discutamos vialidades, energía. Total. Pero también es cierto que no los pudo disciplinar. Uh-huh. Macri siendo parte de esa élite, y ahí te hago la... Pero es que Macri es emblemático porque es un tipo que es de ellos, que viene de ellos, que logra legitimación electoral, nos guste o no nos guste, y ganó la elección legítimamente. Sí. Y que además recibe un apoyo externo porque el país está desendeudado. Y no pudo. ¿Pero eso fue por las propias limitaciones de las empresas o por la propia construcción que hizo el Estado, me imagino de muchos años atrás, de una historia muy larga del Estado argentino, de no saber amalgamar a las empresas y al Estado privado, al sector privado con el Estado? Y yo creo que ahí efectivamente lo que vos decís, el Estado no es un ente, que el Estado expresa cohesiones y expresa coaliciones que lo manejan. Evidentemente, y ahí respondiendo a la pregunta de tus compañeros de la burguesía nacional, evidentemente no se logró estructurar una relación entre el Estado y el sector empresarial de largo plazo. Pero también es cierto que de salida de la dictadura cívico-militar aparecen estos grupos empresarios, en ese punto por eso el libro está dedicado a Basualdo, es el que más trabajó esa idea, aparecen estos grupos empresarios que con distintas alternativas, en alianza con los europeos o con los brasileños, con los europeos durante el consenso de Washington y las privatizaciones, con los brasileños después del no al ALCA, van orbitando y siempre terminan en el mismo proceso. Obviamente, cuando hay un gobierno fuerte, cuando hay una abundancia de dólares, el proceso dura más. Pero en todos los casos, el gobierno de Menem, la convertibilidad dura porque tenés el flujo de divisas de las privatizaciones y un ciclo de endeudamiento que es cierto que tampoco fue tan complejo. Ahora, termina en el 2001. Está bien, vos me vas a decir que duró 12 años. La década ganada termina en el 2018, que si no llega el fondo como un bombero, el gobierno de Macri colapsa. Digo, eso era visible. Y este gobierno no le alcanzan los dólares, no le alcanza el superávit comercial del año pasado, no le alcanzó el primer blanqueo 23.000 millones de dólares, no le alcanzan los 12.000 millones de dólares del fondo y ahora está Caputo diciendo, denme los dólares de la caja de seguridad. Entonces, con una renta financiera de 2% mensual, cualquiera de nosotros le sobran unos pesos, pone un depósito a plazo fijo y gana 2% mensual en dólares. Una locura lo que está pasando. Ahora digo, esto tiene que ver con esto. Ahora, creo que Milei, como diríamos en los que somos muy viejos y recordamos las viejas películas de vaqueros y de indios, llegaría a la caballería norteamericana que llegaba a último momento a salvarlo. Claro. Hasta ahora llegó el fondo y lo salvó, vino Scott Bessent, dijo nosotros lo vamos a apoyar. Viene el Comando Sur, mira lo que es la zona antártica y Tierra del Fuego. Me parece que Milei está apostando a un conglomerado norteamericano que desplace a toda esta cosa, como te decía antes, de burguesía nacional que surge de la dictadura cívico-militar, de grupos europeos que vienen al calor de las privatizaciones y de grupos brasileños en el marco del post-no al ALCA. Digo, todo esto me parece que hay una colonia yanqui vamos a hacer, casi. Y o sea, nunca vi un intento, sí, probablemente, nunca vi un intento tan definido de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo muchas iniciativas para América Latina. La Alianza para el Progreso de fines de los 50, que venía el capital industrial, viene el capital industrial, pero no logra hegemonizar. Y eso termina colapsando en el Cordobazo. Claro. Después, el consenso de Washington, apertura de regulación privatizaciones, vienen empresas europeas que escapan de Maastricht. Vienen las empresas de las economías más débiles. Sí, la España, dictadura militar Italia, también, digamos. para enfrentarse a Alemania y decir, bueno, yo gano espacio. Digo, en un momento determinado, la facturación de las empresas españolas, todas ellas, ¿no? En la Argentina eran 8 puntos del PIB español. O sea, fíjate la importancia. Increíble. Y después del no al ALCA, en el marco de la UNASUR, que fue la inserción internacional, a mi juicio, más positiva, viene todo el proceso de consorcios argentinos-brasileños en el desarrollo industrial, Claro. Bueno, todos estos procesos, de algún modo, terminaron en una crisis. Y por eso, ahora, lo que da la impresión, y por eso el libro, y por eso el corte Macri a Milei,
es que esto ha tenido tal aceleración ya que no se frena. Y lo que está teniendo Milei, digo, ¿cómo puede ser que Milei, cuando llega la plata del fondo, este desembolso que hizo el 15 de abril, tenía el mismo nivel de reservas que tuvo el Frente de Todos? A pesar de haber tenido superávit comercial, a pesar del blanqueo. Es decir, no hay dólar que aguante. Bueno, entonces me parece que el proceso se aceleró de tal modo que va a llevar al colapso. Y creo que es en el marco de ese colapso, me parece que la búsqueda de alianza con los Estados Unidos, vamos a ser un Estado asociado, vamos a ser Puerto Rico, qué sé yo. Eso es una cosa... Ahora, es muy novedoso en la historia argentina, ¿eh? ¿Y cómo se para el peronismo frente a esto? ¿Hay algún tipo es una de buena alternativa? pregunta, te diría. Porque, claro, porque el diagnóstico está clarísimo, ¿no? De acuerdo a lo que estás No, diciendo. bueno, a ver, para no quedar con ese concepto clarísimo, si no parece, yo te lo agradezco igual. Sí, no, el diagnóstico. Pero el libro es un ensayo, pretende aportar a un tema y no agotarlo. Ahora, el peronismo me parece que sale muy mal del gobierno del Frente de Todos. Sale muy mal porque la coalición, porque por primera vez es un peronismo de coalición, ¿no? De varias vertientes del peronismo que se unen, llegan al gobierno y no ensaya nada. No ensaya ordenar el sector externo, que tuvo la posibilidad. Tuvo 2 años de crecimiento muy importantes, el 2021 y el 2022, y la distribución del ingreso fue de las peores en un gobierno peronista. De las peores, incluso peor que con Menem. La participación del salario, a pesar del crecimiento, estaba en el 44-45%, cuando con Menem fue el 47-48%. Bueno, con Cristina arriba del 50%, en la década ganada estuvo entre 49 y 52%. Lo que digo es, hoy el peronismo, en esa desarticulación de esa coalición, está en un debate, pero evidentemente no hay apertura para debatir estas cuestiones, porque en realidad si uno mira, y si yo te digo, bueno, no hay burguesía nacional, con estos grupos empresarios no se puede hacer nada, ¿sí? Tendríamos que responder que tendría que asumir formas más clasistas. Sí. ¿No? Sí. Más clasistas. O sea, bueno, si no existe la burguesía nacional, no hay... No hay posibilidad de alianza de clases. No hay peronismo también. Tendríamos, Claro. Bueno, no sé si no hay peronismo, pero tendríamos que pensar en un partido más hegemonizado por los trabajadores y más en línea con la demanda de la distribución del ingreso. Más polarizado, decís. Más polarizado. Bueno, eso, si vos ves hoy, la CGT se fractura, digo, no... Sí, no veo a ningún dirigente queriendo asumir esa posición radical, ¿no? O sea, radicalizada. Sí, Defender el pero salario, justamente vos fijate que frente a una radicalización del poder económico, el cual tiene una expresión política en mi ley radicalizada, nosotros queremos responder con la moderación, con discursos diciendo, bueno, ellos son la motosierra y los crueles y yo soy bueno. Digo, me parece que todo eso... Ahora, en términos de alternativa, vos tendrías que buscar algún tipo de ayornamiento a los tiempos actuales y paradójicamente creo que son mejores. Esto para otro programa de debate. Del programa del 2003. El programa del 2003 tuvo 3 componentes. Un componente fue la reindustrialización del país. Eso, los famosos 5 millones de puestos de trabajo vienen de la mano de la industria. La reindustrialización con un mercado interno protegido. La pauta distributiva, un shock redistributivo, con la construcción de un nuevo tipo de bienestar, de estado de bienestar, haciéndose cargo de los vulnerables que no se podían jubilar y de los chicos que no podían tener salario familiar, lo cual fue novedoso. Y el tercer componente fue la inserción internacional en Sudamérica, priorizando Sudamérica de la mano de Brasil. Creo que esas cosas, que estaba habilitado, la crisis de la Torre Gemela te devuelve el mundo multipolar. Otro escenario geopolítico, ¿no? Sí, bueno, pero ese escenario geopolítico incluso yo creo que hoy está reproducido en condiciones más favorables, porque tenés un Estados Unidos más débil. Hoy tenés un Estados Unidos más débil a nivel internacional. Para mí sí. Pero la desesperación de Trump, y creo que Trump, y no quiero parecer trumpista con esto, pero creo que es correcto lo que hace, la política arancelaria, lo que le está diciendo a los norteamericanos y a sus élites es, ustedes no pueden seguir consumiendo como consumían, porque yo no puedo seguir emitiendo dólares, Claro. porque se me desploma el valor del dólar.
como moneda de reserva. La globalización, que era que los Estados Unidos, o el pueblo norteamericano, y yo tuve la suerte de poder estar en Estados Unidos más de una vez, podían consumir cualquier producto del mundo. Esto que dice Milei, yo compro cualquier cosa en cualquier lado, o que dijo Boyano, yo compro cualquier celular en cualquier lado. Sí, ¿cómo lo financiás? Lo que le está diciendo Trump, ustedes no pueden seguir en esto. Ahora, ¿no hay un espejo ahí en esa medida de Trump de decirle a las élites, che, estamos consumiendo a un costo que no tenemos? Ya no lo podemos bancar. Que el costo es China, digamos, Sí, ese por costo eso. barato lo pone en China. ¿No hay un espejo ahí con una Argentina en un momento en el que promovió tanto el consumo, digo, la denuncia que hace hoy el gobierno nacional del déficit fiscal? Decir, bueno, a partir de querer que los argentinos consuman mucho, todo el tiempo, aire acondicionado, carne, digo, eso, hicimos mierda el déficit fiscal y ahora es esto lo que tenemos que pagar. Sí, a ver, dos cosas te voy a decir. Primero, es cierto que nosotros, y me tocó estar, hicimos un gran esfuerzo por llevar al pueblo argentino a la frontera del consumo global. ¿No? Es cierto. Se logró bastante. Cualquiera, sí, no se tradujo en poder político. Claro. Cualquiera que hace un poco de memoria y ve cómo estaba su casa a principios de los 2000, 20 años después ve que explotaron los electrodomésticos. Ujú. Al calor de dos cuestiones, energía barata y un mercado interno protegido. Total. Muy bien. Segundo, la resolución para potenciar el salario del consumo de bienes básicos subsidiado o regulado. Alimentos, energía. Eso hacía que el salario sirviera para la indumentaria, para los electrodomésticos. Todo eso es cierto. Y eso que nos llevó al angostamiento externo. No es un problema fiscal, nunca. Siempre es un problema externo. ¿Tenés dólares? No tenés dólares. Ese es el punto. Fíjate, el gobierno actual hizo un ajuste fiscal monumental, del cual se jacta, Sí, y tuvo que pedirle ayuda al fondo porque no tenía dólares. entiendo. Digo, el problema de los gobiernos peronistas, y esto está contado en el libro, y no solo el de Cristina o el de Alberto, es que cuando se queda sin dólares empieza una discusión interna. Hay que ajustar el salario. En un gobierno peronista el salario tiene que ser, o el valor del dólar, para ponerlo, el valor del dólar tiene que ser lo suficientemente alto para que nos proteja la industria. Pero no puede ser tan alto para que deteriore el salario. Claro. La economía en el peronismo no puede sacar competitividad del salario. Y ese equilibrio hoy... Y ese equilibrio delicado, cuando se te acaban los dólares, empiezan sectores por derecha que te dicen hay que ajustar los salarios y sectores por izquierda que te dicen expropiemos los medios de producción. Si querés ponerlo... Esta fue la discusión de los 50, fue la discusión de los 70, fue la discusión de Menem Duhalde para salir de la convertibilidad, cuando Duhalde presionaba salir. Fue la discusión del 2013 con Massa, cuando sectores empresariales decían no tengo energía y así no podemos seguir. Y fue la discusión con Alberto de los 3 modelos en pugna. Todo esto apareció siempre en el seno del peronismo cuando se estrangula el sector externo. Vos hablás igual en todas estas cuestiones de un Estado muy presente, ¿no? De una Sí, participación claro. estatal muy presente, y hoy estamos frente a un gobierno que ve al Estado como el último recurso y como una cosa, como un armado corrupto, ¿no? ¿Vos creés que hay actores empresariales con capacidad de organizar un proyecto nacional? Bueno, esto es una discusión. En el 2001-2002 se salió con un frente nacional. También venía, del cual el emergente fue Néstor Kirchner, pero también ahí venía la dolarización, la banca offshore. Digamos, en ese momento actores políticos como Duhalde, Alfonsín trabajaron con otros grupos y enfrentaron ese proceso. Hoy no lo veo. En ningún empresario nacional. No lo veo porque hoy ellos están muy entusiasmados con el quiebre definitivo del peronismo. Ajá. Es decir, ellos ven que hay un vector de competitividad que no estaba, que es nuevo, que es la energía. Es decir, la energía, que era siempre un factor de restricción, hoy se vuelve un factor de expansión. Y el segundo dato nuevo que tienen, que es parte de nuestra propia historia del gobierno del Frente de Todos, es que tienen mano de obra barata. Como yo le decía antes, el peronismo siempre vetó que la mano de obra no fuera factor de competitividad. Nosotros exportábamos autos con un esmata bien pago. Entonces, hoy los empresarios te dicen, bueno, yo tengo energía barata, mano de obra barata.
no vengan estos tipos a hinchar las pelotas con querer manejar la energía y con querer subir el precio de la mano de obra. ¿Sí? Y además tengo un contexto internacional en crisis donde los precios internacionales van a estar altos, porque cuando hay guerra... Muy bien, el empresario que te dice, yo veo esto. Ahora, lo que el empresario no quiere ver en esta embestida contra el peronismo, que creen que lo quiebran definitivamente, lo que el empresariado no ve es que ese beneficio de precios internacionales altos, energía y mano de obra barata, se la van a apropiar otros. Y es lo que Milei está tratando de hacer con el RIGI. Ahí o sea, es donde inversiones fracasa. extranjeras. Ahí es donde la burguesía nacional no tiene un plan tiene, de gobierno. A ver, por momentos pareciera que sí. El sector agropecuario, bueno, pero no buscan al peronismo, ¿no? El sector agropecuario le coqueteó a Villarroel, ¿no? Cuando Villarroel iba disfrazada de gaucha, todo. Sí. Buah, le fue para el demonio. Milei la cepilló mal. Segundo, pareciera que ciertos sectores se reconciliaron con Macri y lo empujaron a Macri desde el principio de año a embestir al gobierno. También salió Y perdiendo. Milei también lo... Tremendo. Bueno, eso habla del liderazgo de Milei, ojo, no subestimemos a ese hombre. Y el peronismo tiene algo Pero para nadie proponer. hable con el... Ese es el otro tema. O sea, porque además En otro momento el empresariado ya estaría hablando con el No hay peronismo. un interlocutor. pasa que no hay Que yo peronismo, sepa, no. Roberto. ¿Quién es el peronismo hoy? Y no lo sé, porque el peronismo... O sea, ¿quién tiene que llamar al empresario para decir, bueno, che, dale, sentémonos, hagamos un programa de país? Que nos convenga a los dos. Bueno, un programa de... o discutir un... Bueno, eso siempre fue el peronismo. Y se parte justamente cuando no puede articular la tasa de ganancia empresaria con el bienestar de los laburantes. Mientras van de la mano va todo bien. Y yo situaba la falta de dólares, te lo partió en los 50, en los 70, en los 90, en el 2013. Digo, hoy no está habiendo una discusión desde el peronismo, por lo menos yo no soy parte tampoco, a lo mejor se están reuniendo con alguien. Estuviste en una reunión donde Guillermo Moreno convoca a muchos actores Y economistas. capota esa reunión, fracasa. ¿Por ¿Por qué qué? fracasa? Y porque me parece, por un lado, que Guillermo quería imponer su programa, y por el otro, porque me parece que efectivamente no había consenso en quienes no estábamos con Guillermo. Pensá que había representantes de Massa, a mí me pidió el gobernador Kicillof que vaya en representación de él. Había representantes de la Cámpora o de Máximo, digo, y compañeros, digo, Santiago Fraschina iba, una persona que yo quiero mucho, que trabajó conmigo en el ministerio. Había representantes de Grabois, había representantes de algunos gremios, digo, era bastante heterogéneo. Sí, fueron todos. Fueron, te diría, todos. Ok. Y ni Y siquiera más ahí allá, ¿Dónde más están las allá de las diferencias? discusiones Sí. que plantea Guillermo, que siempre son... Ojo, yo a Guillermo lo aprecio mucho, compartí gabinete, no comparto nada de lo que dice y hace, pero quiero destacarlo como funcionario, yo compartí gabinete con él y en ese punto hay que reconocerlo. Lo que quiero decir es que por un lado Guillermo bajaba con un programa cerrado, pero por el otro tampoco nosotros nos poníamos de acuerdo. Porque si no se hubiera armado, esto es raro que no se haya armado hay grupos sueltos, el foro sindical, el CEPA emite comunicados o documentos, hay, pero no hay grupos interactuando como con el macrismo. En el macrismo sí lo sabía. Nosotros en el PJ bonaerense habíamos armado un grupo de economistas. ¿Están pensando mucho en los cargos, Roberto? ¿Por qué no se juntan? Eso es una pregunta que yo no puedo responder. Y yo creo que hay mucho temor, creo que hay mucha impotencia frente al rechazo de la sociedad al peronismo. Creo que también el peronismo, si bien lo hace Macri, con una persona muy lúcida que tenía de ministra, que era Carolina Steinley, de empoderar a las organizaciones sociales, también es cierto Lo hizo Milei, ¿no? que durante el gobierno del Frente de Todos se abandonó la política económica para hablar de la política social. Ahí sí donde se puede discutir la cuestión fiscal. Es decir, nosotros dejamos de discutir la creación de trabajo para compensar la falta de crecimiento económico y la falta de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Por eso también los sub-30 no nos quieren. Claro. No es porque el TikTok... Sí. Digo, a ver, Sí, en un sí. momento yo voy a decir algo que puede parecer una herejía.
Pero me parecía mucho más digno un chico que agarraba una bicicleta y trataba de ganarse el mango repartiendo, que lo dejamos, que toda la discusión en torno a cuántos planes sociales, cuántos... Claro. Bueno, eso fue un problema muy serio en el impacto. Digo, la economía había arrancado en un sendero de crecimiento, tenía los límites de los dólares, pero nosotros hablamos de políticas sociales, no hablamos de política económica. No nos poníamos de acuerdo sobre la política económica. Claro. Y yo lo viví cuando fui secretario de Comercio frente a la guerra. Los acuerdos de precios funcionaron hasta la guerra. Pero después no había convergencia en un plan para afrontar la guerra y el disparo de precios que suponía la guerra. Sí, nombraste recién una reunión entre muchos sectores del peronismo, ¿no? Grabois, Massa, Sí. Axel. Digo, Esa mesa tuvo creo que 3 o 4 reuniones, no me acuerdo, pero por ahí. Bueno, ¿por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo entre los peronismos? Y bueno, porque evidentemente juegan otros factores también. ¿Pero el contexto crees que no lo requiere? El contexto lo requiere, pero también hay una discusión sobre las representatividades. Que termina siendo mayor que todo lo demás. El peronismo en el llano, dice la democracia, después de la muerte de Perón, siempre fue a un proceso de urnas. Interno o externo, diga, ustedes no porque son chicos, pero cuando se sale de la crisis de la dictadura y se pierde por primera vez, recordemos que en el 83 el peronismo pierde una elección limpia, libre, democrática y lo aplastan aparte, le ganan por 12 puntos, era consternación. La renovación peronista fue Cafiero enfrentando a quien tenía la lapicera y había quemado el cajón, que era Herminio Iglesias, y fueron a las urnas. Después Menem fue a las urnas con Cafiero. Después Néstor Rodríguez Sá y Menem compitieron para renovar al peronismo y termina por suerte emergiendo Néstor. Y Néstor después desplaza al último exponente de los 90, que era Duhalde. Que Néstor no ganó, claro. Eso un fue golpe de siempre. suerte. Está bien, pero siempre el peronismo de algún modo fue a dirimir representatividades. ¿Y vos te imaginás eso con esta pulseada Cristina Axel? Yo creo que hay una discusión sobre ir a dirimir representatividades en las urnas de algún modo. Ahora- A lo mejor no, qué sé yo. Yo lo que te digo es lo que te dice la historia. La historia en algún momento determinado Dice, van a ir a las urnas. el peronismo va a las urnas para renovarse. Tengo una duda En ahí, democracia, en otra época era Perón conduciendo, bueno. porque en esta disputa por la representatividad, ¿hay una discusión sobre la economía? Digo, tanto en Cristina como en Axel. Porque yo los veo y los veo similares, los veo parecidos, no Bueno, veo Axel- grandes diferencias. No, bueno, pero espera, Axel está gobernando primero, principal. Sí, También ahí pesa la historia, ¿no? La pelea entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Siempre esos duelo al sol. Desde Dardo Rocha y Julio Argentino Roca para acá, sí. te puedo nombrar todos los casos. Muy Ninguno bien. salió muy bien. ¿Qué? Ninguno salió muy bien. Bueno, esa es una primera discusión. La segunda discusión es que el gobernador tuvo que afrontar los recortes nacionales administrando los recursos propios y lo hizo de un modo muy bien hasta acá, donde pudo sostener cierto nivel de inversión pública y cierto nivel de inversión social sin traumatismos. Ahora, enfrentamos esto y Axel está diciendo, este modelo tiene un límite. Al federalismo, a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, cuando hay políticas antiindustriales, las sufre Sí, horrores. El área metropolitana las sufre horrores. Bueno, eso es lo que hoy Axel está planteando. ¿Y Cristina no? Sí. Sí, Cristina también, pero digo, sí, Cristina también, pero Cristina lo que me parece que tiene que empezar es a tratar de discutir este modelo en estos términos. ¿Vos creés que esto se dirime en las urnas? Porque Siempre- en las urnas tenemos muchas chances de perder, Robert. siempre las representatividades, y bueno, está bien, digo, Y el contexto viene bravo. siempre las representatividades del peronismo en el llano, cuando el peronismo fue desalojado del gobierno, en democracia estoy hablando, siempre se dirimieron votando en algún tipo de elección, no importa cuál, pero siempre se dirimieron votando. Puede ser que esta vez se haga por consensos, pero me parece que es importante que emerjan representatividades, ¿Y liderazgos? liderazgos. Sobre Digo, todo. Axel a ver, Cristina hace un trasvasamiento generacional que podemos discutir mucho, poco, lo hizo.
Ahora, el emergente más interesante de ese trasvasamiento generacional es Axel, sin duda. Ahora, esa discusión, qué sé yo, no sé. Y el otro punto es, efectivamente, en la cuestión económica, el peronismo tiene que decir qué es lo que va a hacer con los grandes sectores empresarios que acumulan riqueza y se la llevan. Digo, en algún punto tiene que saldar esta historia. O la va a saldar Milei con los Estados Unidos. Porque Milei trae un proyecto para saldar esto, que es el RIGI y los norteamericanos. No, y por primera vez aparece. Ni siquiera son las relaciones carnales de Menem. Es el RIGI y los norteamericanos. Roberto, una pregunta que le hacemos a todos los economistas que pasan por esta mesa es, tenemos una deuda incalculable. O sea, no puedo ni buscar el sinónimo del adjetivo, una deuda tremenda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién va a pagar esa deuda? Bueno, mirá, hay dos cuestiones que tenés que discutir de esa deuda, que no las discutió el Frente de Todos. Primero, hay que ponerla en discusión, la deuda. Que puede ser con suertes varias, no quiere decir, desconozco todo, no sé. Hay que ponerla en discusión, por varias razones. Es una deuda floja de papeles, diríamos. Sí. Por varias razones. Primero, porque el crédito que le dan a Macri excede la cuota que le hubiera correspondido a la Argentina para ese tipo de crédito. La cuota que le hubiera correspondido a la Argentina, no más de 24, 25 mil millones de dólares, le dieron 45 mil. Primer punto en discusión. Por lo menos hay 20 mil de más que habría que discutir. Segundo, no se cumplieron las metas de ese crédito, que servía para estabilizar la economía y no se cumplieron. Y tercero, no pasó por el Congreso. Muy bien. Lo de Milei de ahora vuelve a pasar lo mismo. Ya Milei está transgrediendo ahora mismo las metas del fondo. No va a acumular las reservas que dice, que se pactó acumular. Y está interviniendo en el mercado por debajo de la banda. ¿Pero no te parece que eso ya lo sabe el Fondo Monetario cada vez que hace un préstamo? Sí, el Fondo Monetario puede hacer lo que quiera, pero digo, me parece que Argentina tiene que poner esto en discusión en los foros internacionales. Cuando nosotros hicimos los canjes de deuda 2005-2010, la reestructuración de deuda, que es atacada por los buitres, Cristina no negocia con los buitres, los enfrenta, va a todos los foros internacionales, a punto tal que Guzmán, cuando reestructura su deuda, usa ese argumento y dice, bueno, si 2/3 aceptan, ya está. ¿Cómo puede ser que un 1% no hackee una deuda que había aceptado el 92? Claro. Bueno, eso es lo que el gobierno del Frente de Todos no hizo y eso es lo que hay que hacer. Hay que poner en la picota al fondo. Y bancársela, bueno, hay que bancársela. Sí, porque bueno, pero podemos perder también en esa discusión. Massa mostró que había prestamistas de última instancia en el mundo. Cuando el fondo le corría el arco, bueno, y fíjate la heterogeneidad del peronismo. Claro. Sí. Fíjate la heterogeneidad del peronismo. Cuando el fondo le corría el arco allá por el 2023, porque había una clara intencionalidad electoral, él logró que el swap chino, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que se trabajó mucho, se armó, salió y apoya, que no tiene a Estados Unidos sentado en el directorio, y el Fondo Catarí le juntaron una masa crítica de fondos para enfrentar la presión del Fondo Monetario. Y lo hizo. Desde un lugar de debilidad, imagínate un gobierno fuerte, decidido, cohesionado, que ponga en discusión este tipo de cosas. Podemos no pagarla, entonces. Podemos discutirla. Okay. Y segundo punto, y ahí viene cómo pagarla, bueno, la captura de renta extraordinaria. Digo, Néstor, ¿qué hace? Reestructura la deuda y baja el capital 2/3. O sea, 2/3 de quita. O sea, y ese 35% que quedó lo paga con las retenciones. O sea, ¿por qué tuviste la década ganada? ¿Por qué el presidente o la presidenta se podían parar y decir, bueno, ahora vamos a hacer una universidad, ahora vamos a hacer un hospital? Porque habían sacado el problema de la deuda. Claro. La deuda se pagaba con los derechos de exportación. No, en vano tuviste el quilombo de la 125. Pero la deuda se pagaba con los derechos de exportación. A partir de reestructurarla, después del default, con quita y asegurar el pago con renta exportadora. Bueno, ese esquema tiene que servir de ejemplo. Yo no digo que lo vas a repetir mecánicamente, pero alguna discusión sobre eso hay que dar. Roberto, ¿dónde podemos conseguir el libro? No sé, pregúntenle a mi equipo que lo están repartiendo, recién ahora lo están repartiendo. Yo supongo que... Editorial Biblos, Latitud Sur.
Bien. Yo calculo que en 15 días va a estar en todas las librerías. Ah, listo. Tenemos primicia O sea, entonces. la primicia, mirá. Bárbaro. Lo presentamos en la Feria del Libro en mayo, el 10 de mayo, y bueno, estamos procurando que vaya llegando a las librerías. Hermoso. Roberto, muchas gracias por esta No, al conversación. contrario, gracias a ustedes por la invitación. Agradecidos. Y nosotros vamos a una pequeña tandita nomás y ya seguimos con lo que queda de Zona de Giro. Quédense ahí. Que vendés y comprás en los mercados.